Isabel Alberto Fernández, muy buenos días. Muy buenos días, Isabel. Feliz 2 de mayo, viva España. Pues viva España, viva el rey, viva el orden de la ley. Veo a Isabel tan guapa como siempre, tan elegante. Ya le estaba contando antes que si me toca la lotería, mi mujer y yo vamos a contratar a Isabel para que me compre a mí la ropa. Porque yo soy el que se compra los mismos pantalones de la misma talla para no probárselos y no pensar. Eres hombre, yo era de los que se ocupaban 6 tallas hasta que nuestro amigo de Mirto ha decidido decir, esto no puede seguir así, Federico, no puede salir así, y él me va mandando camisas. Pues qué suerte, pues son maravillosas, las de señora no pueden ser más bonitas. Además que están a medida, con las corbatas. Pues voy a tener que ir yo también ahí a Mirto, ¿eh? Sí, bueno, pues Mirto, pero además es que encima es un tejido buenísimo. Bueno, César Saldaña es el presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, el fino y manzanilla. Antes de ser presidente del Consejo, durante 20 años trabajó en el aula del vino de formación de profesionales sobre el Jerez. Antes de eso trabajó en una multinacional que vendía vinos de Jerez y otros vinos, con lo cual es un hombre, un self-made man del Jerez. Sí. Y a mí me ha sorprendido porque yo lo tenía por un hombre de consenso, un hombre siempre prudente, siempre muy elegante, con su corbata, siempre una buena palabra, nunca una mala acción. Oiga, que escribe... centrista. Pero bien, con opiniones propias. Aquí hay opiniones en este libro. Es un libro... Pero es un libro rompedor. Claro, es un libro en el que primero está bien escrito, que esto ya en los tiempos que corren es muy de agradecer. Se lee muy fácilmente. Da un montón de información, cosas que incluso yo, que soy un loco del Jerez, que hice el documental con Lope Neal del Jerez y el Ministerio, que es maravilloso y estoy muy orgulloso, cuenta muchas cosas. Y luego... las fotos, muchas de las fotos del libro están hechas por él, pero lo que más me ha llamado la atención es que hay ilustraciones hechas a plumilla que también ha hecho él. Bueno. Así que yo no sé si tenemos a César Saldaña al aparato. César, ¿estás por ahí? Por aquí ando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Muy buenos días. Oye, aparte de que el libro esté bien, que envidia, pocas cosas envidio yo más la gente que sabe dibujar. Sí. O sea, es una... Y encima, o sea, hace sus propias ilustraciones. Sí. Y es que está, de verdad que es que no lo digo por hacer la pelota, porque nos conocemos hace muchos años. No es necesario hacer la pelota. Si usted me pregunta a mí, Alberto, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Alberto, ¿cuál es el mejor vino del mundo? Indudablemente el mejor vino del mundo es el vino de Jerez. Sí. Y entonces, y si usted me pregunta, ¿pero hay muchos libros del vino de Jerez? Pero hay muchos libros del vino de Jerez. Muchos, probablemente en ninguna zona de España ni del mundo hay un volumen tal y un caudal de información sobre el vino de Jerez. Y ahora le preguntamos a don César Saldaña. Don César Saldaña, ¿por qué un libro sobre el Jerez? Pues es muy buena pregunta porque es lo que yo mismo me pregunto. ¿Hacía falta otro libro de los vinos de Jerez? Bueno, como tú has mencionado al principio, Alberto, llevo muchos años al frente del aula de formación, es decir, este es un vino que hay que explicar un poquito, ¿no? Que como decía mi padre, requiere un ratito de charla. Y bueno, pues es verdad lo que has dicho, que hay mucha bibliografía, hay muchas obras sobre el Jerez, pero la verdad es que un manual, que es lo que yo he pretendido con esta obra, un manual así que cubra un poco todos los aspectos, no solamente de la elaboración, de la viticultura, sino también de la amplísima cultura que hay alrededor del vino de Jerez, de su historia, de su arquitectura, de su lenguaje. Pues la verdad es que hacía mucho tiempo que no se hacía algo así, ¿no? Hubo pues el famoso libro de don Manuel María González, pues de Julian Jeffs, pero ya hacía falta algo. Desde luego en el siglo XXI no había nada de este tipo. Eso es lo que modestamente pues he intentado con este libro. Es un libro que además de para aquellos que les interese o les guste el vino Jerez, para aquellos que les interese la historia, digamos que Jerez explica el devenir de España durante los últimos 3000 años. En Jerez estaban tartesos, luego estaban los fenicios, luego estaban los romanos, los griegos, luego los moros. Jerez de la Frontera se llama así porque era frontera frente al reino nazarí de Granada. El capitalismo... El inicio del capitalismo en España, hay un libro maravilloso que tú citas, es el de Maldonado Rosso, que es El capitalismo y el vino de Jerez, que explica cómo se produce la revolución industrial en España. Hay que decir que empieza en el sur, claro, que después de Málaga roba el norte. La revolución industrial en España empieza en Málaga, claro, y en todo el sur, el llamado Marco de Jerez y lo que es la Gran Málaga, claro, que era la zona perfecta para empezar la industrialización. Bueno, y yo lo que te voy a preguntar, César, es, ahora mismo una persona que nos está escuchando y que no sabe nada de Jerez, no prueba un vino de Jerez, ¿por qué tiene que probar un vino de Jerez? Primero tiene que comprarse tu libro. ¿Y cuál? ¿Cuál y qué tiene el vino de Jerez que no tengan otros vinos?
Bueno, a ver, tiene que probar un vino de Jerez porque si no se va a perder una de las grandes cosas de la vida. No ya uno de los grandes vinos del mundo, sino una de las grandes cosas de la vida. Yo creo que el Jerez es un hecho cultural que ha surgido. Hemos tenido la enorme fortuna de que haya surgido en nuestro país, y que curiosamente nuestro país no es necesariamente el lugar donde mejor se conoce, ¿sabes? Entonces, tiene que probar un vino de Jerez porque como digo, es el resultado de 3.000 años de historia, de perfeccionamiento, de doblegar la naturaleza y de hacer algo auténticamente original, genuino y exquisito. Además es que está muy bueno, señores. Es que esto, no nos olvidemos que aparte de todo eso es... ¿Y por dónde empezaría? Pues es complicado, porque claro, si hay algo que caracteriza al vino Jerez es su extraordinaria diversidad, ¿no? Pero evidentemente al que le guste el mundo de los vinos secos, de los sabores desafiantes, al que le guste la gastronomía, por ejemplo, porque no hay un vino más gastronómico que el Jerez, pues yo le animaría a empezar con una manzanilla o con un fino bien frío, pero siempre con algo con algo de comer, o sea, aunque sean unas humildes aceitunas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces hablamos de armonías o de maridajes y enseguida pensamos en espuma y en cosas raras, pero es que probablemente una copa de fino fría y unas aceitunas es una sinergia gastronómica difícil de superar, ¿no? Y yo empezaría por ahí. Y luego el Jerez es un viaje, el Jerez es un descubrimiento permanente. Gente como tú y como yo, que llevamos más de 30 años bebiendo vino de Jerez. Bueno, tú igual menos, pues eres jovencito. Yo tengo 50 ya y empecé antes, Cuando a los niños de 14 nos daban vino, a mi padre ya me daba Jerez. Ay. Pues entonces, pues seguro que tú coincides conmigo en que para ti el Jerez sigue siendo un descubrimiento permanente. Sí. Y eso es lo bonito que tiene. Nunca acabas de hacer este recorrido. Así que hay que probarlo, por supuesto. Bueno, esto está en editorial Almuzara, la de Manuel Pimentel. Hay que decir que Almuzara, que seguro que Pimentel es un docto en Jerez, ¿sí? Porque es verdad, además lo ves, le tiene que gustar. Bueno, ese es el presidente, ¿no? Ahora el Consejo Regulador de la Competencia, dicho con cariño, de Montilla Moriles. ¿Ves? Y yo no lo sabía. Sí. Es que los conozco. Bueno, César, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena por esas plumillas. Qué envidia. Mira, en la portada ya hay dos que fíjate cómo están. Es que fíjate, realmente qué bonito. Son... Ya te he dicho que yo te animo a que el próximo libro sea un libro de láminas de dibujos de Jerez, porque son maravillosos. ¿Cómo se tiene que entretener? Yo te invito un día a comer si me regalas una. Bueno, te voy a invitar de todas formas, pero yo quiero una, ¿eh? No, aprovecha que te invita. Y, en fin. Hasta aquí por hoy, Federico. Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena, César, y gracias, como siempre, mañana Alberto. Volvemos. Nos tenemos que ir. Feliz 2 de mayo. Viva España. Y seguimos mañana a las 6. Pásenlo bien.